Marcos capítulo 13, del 1 al 13. Dice la Biblia: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Estamos aquí para estudiarla y en tus manos, Señor, nos ponemos y suplicamos que tu Espíritu sea quien nos guíe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuando con esta serie del Evangelio de Marcos, el estudio de esta noche lo hemos titulado La sombría realidad de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. El pueblo judío de la época de Jesús esperaba que la llegada del Mesías marcara el inicio inmediato de su reino, destrozando la opresión a la que estaban sometidos por Roma, venciendo a los enemigos de Israel. Y estas expectativas entusiastas eran también compartidas por los discípulos de Jesús, que de igual modo, como dice Lucas 19:11, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pero los discípulos estaban pasando por alto una parte esencial de la primera venida del Señor, y era su muerte y su resurrección. Aunque Él había enseñado de esto en varias ocasiones, aunque les había recordado que sucedería y que era esencial su muerte para la salvación de los pecadores. Así que los discípulos debieron haberse quedado sorprendidos al oír que Jesús también se iba y que pasaría un periodo prolongado antes de que regresara para establecer su reino en Jerusalén y gobernar el mundo. De eso precisamente es lo que habla la historia que Jesús contó en Lucas 19, del 11 al 26. En este pasaje de Marcos 13, que vamos a estudiar, los primeros 13 versículos de este capítulo, el Señor está describiendo proféticamente las características de lo que ocurriría durante ese tiempo intermedio, que es eso a lo que se refiere la Biblia cuando habla de los últimos tiempos. Es el periodo desde que el Señor vino por primera vez hasta que regrese por segunda vez. O sea, ese periodo intermedio entre su primera venida y su regreso. Él habla sobre esto en estos versículos y va a describir lo que ocurriría durante ese periodo,
Él sondea mucho más allá de lo que era inmediato para ellos, como por ejemplo un suceso que iban a experimentar y que para ellos sería una gran tragedia. 40 años después, en el año 70, la destrucción del templo. Pero no sería solo eso. El pasaje contiene alusiones mucho más allá, hasta el mismísimo regreso del Señor y los días de la tribulación y el regreso del Señor. Vamos entonces a considerar cuáles son las características que el Señor proféticamente presenta de lo que ocurriría, como dije, durante ese periodo intermedio entre su primera venida y el regreso, lo que se llama los últimos tiempos. Varias cosas él presenta, 5 realidades. En primer lugar, la destrucción del templo. En el capítulo 13, en el verso 1 y verso 2, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Dice la palabra que esto ocurre cuando Jesús salía del templo y uno de los discípulos le dice: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Este discípulo estaba enamorado de semejante obra arquitectónica, ¿verdad? Estaba embelesado ante la belleza de ese edificio. En realidad era algo espléndido. Había sido construido de piedra blanca, pulida, con su muro oriental cubierto de oro. La estructura principal del templo, imagínense brillando a la luz del atardecer, como si fuera una enorme joya. Ese impresionante edificio con todo el complejo que formaban el templo, los numerosos pórticos, las numerosas columnas, los patios, el atrio, todo aquello que permitía que decenas de miles de adoradores llegaran hasta ese lugar para congregarse y presentar sus ofrendas y sacrificios. Esta construcción había comenzado casi 5 décadas antes, bajo la dirección de Herodes el Grande, y aún seguían trabajando 40 años más tarde, cuando el templo fue destruido por los romanos. O sea, lo que estaban haciendo allí era algo único. Sin embargo, Jesús le dice a este discípulo y a los demás que estaban allí: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. O sea, mató el entusiasmo de aquel discípulo enamorado del templo. En el exterior, su mármol pulido resplandecía. Sin embargo, en un contraste asombroso con la belleza del edificio, internamente se caracterizaba por la fetidez de la corrupción, la hipocresía, corazones endurecidos por la incredulidad de estos falsos líderes religiosos del judaísmo, de lo que enseñaban y cómo llevaban a la gente a un camino de destrucción. Un gran edificio, pero por dentro estaba lleno de falsedad y corrupción. En el año 70, después de Cristo, estas palabras del Señor se cumplieron literalmente, de manera exacta, cuando Dios
haciendo juicio, lleva a Jerusalén el ejército romano bajo el mando de Tito Vespasiano para destruir la ciudad y todo el complejo del templo. Estos hombres tenían sus planes, llevaban adelante sus objetivos humanos, carnales, pero por encima de ellos estaba la mano de Dios haciendo juicio sobre este pueblo. Ellos eran los instrumentos humanos de la ira de Dios. Los romanos prendieron enormes hogueras que hicieron que las piedras se desmoronaran por el intenso calor. Para cuando ellos terminaron de desmantelar todo el templo y tras despojarlo de todo el oro que tenía y lanzar los escombros restantes al llamado Valle de Cedrón, lo único que quedó fueron enormes piedras de cimientos que formaban zapatas para el muro de contención debajo del monte del templo. Elementos que no eran parte de la estructura misma del templo, pero todo ocurrió tal como el Señor había dicho. El templo y los edificios que lo rodeaban fueron totalmente destruidos bajo el juicio de Dios. Esto es un ejemplo de que Dios cumple su palabra. Cuando Dios dice algo, téngalo 100% seguro, va a ocurrir. Y esta destrucción del templo en el año 70 es un vivo ejemplo de lo que estamos diciendo. Ahora, si esto se cumplió, todo lo que además Él anuncia se cumplirá con toda seguridad. Todo lo que Él presentó también y aparece registrado en Mateo capítulo 24 se cumplirá con la misma exactitud que se cumplió la destrucción del templo en el año 70. Pero esto no fue lo único que Él les anunció. Esto tenía que ver de manera inmediata con ellos, los que le estaban escuchando. Pero dice más. Lo otro que dice es la segunda realidad de esta sombría etapa de los últimos tiempos. No solo la destrucción del templo, sino el engaño de muchos. Y entonces dice la palabra, y se sentó en el monte del templo de los olivos, en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de cumplirse cuando estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Bueno, después de haber atravesado el valle del Cedrón y de ascender al monte de los olivos, Jesús y los discípulos se vuelven para mirar todo lo que formaba el conjunto del templo. Entonces, como acostumbraban los rabí, se sienta en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntan aparte. Ellos habían acabado de escuchar la profecía que Jesús les había dejado acerca de la destrucción del templo y estaban ansiosos por saber más, por tener más detalles acerca del futuro que les esperaba. Por tanto, le preguntan, como acabamos de leer, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? La pregunta completa fue según el pasaje paralelo que está en Mateo capítulo 24, verso 3, si alguien puede leerlo. Mateo 24, 3. Y cuando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, como indica el relato de Mateo, la pregunta
era una indagación más profunda que la ruina y la carnicería en el templo. Era una indagación mucho más allá. Ellos querían saber sobre el fin. Querían saber sobre el fin de la era actual. En respuesta a esta pregunta de los discípulos, el Señor comienza a relatarles lo que se conoce como dolores de parto. Algunos dolores de parto, algunas señales de advertencia que precederán su regreso. Y como dolores de parto, estas señales se irían intensificando. Acuérdense que cuando una mujer embarazada comienza a experimentar los dolores de parto, ellos comienzan y van en aumento hasta que culminan con el nacimiento de la criatura. Y esa es la figura que el Señor utiliza para hablar de esto. Primero, dice la Biblia, respondiéndoles, comenzó a explicar que en los últimos tiempos el mundo estaría sometido a un implacable engaño por medio de fraudes espirituales. Les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, él repite esta misma verdad en este capítulo, en el verso 22 y 23, si alguien puede leerlo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Preste atención al verso 23. Él está diciendo, ustedes no van a ser engañados porque yo se los dije antes. Fíjense que allí dice, si fuese posible engañar a los escogidos, cosa que no es posible. Un escogido de Dios no pierde la salvación por ser engañado, pero sí él advirtió y lo dijo varias veces que los tiempos finales se caracterizarían por el engaño espiritual, por los falsos profetas, los falsos cristos, los mesías engañosos. Todos ellos han estado llenando la historia desde que Cristo vino por primera vez hasta nuestros días. Y tenemos que reconocer que tal como el Señor dijo que iba a ocurrir, está ocurriendo. Son dolores de parto. A medida que nos acercamos al fin, estos se van intensificando. No solo que hay más engañadores que lo que han existido a lo largo de la historia, sino que hoy cuentan con los medios tecnológicos para esparcir sus mentiras a través de la televisión, el internet, toda esta tecnología. Hoy como nunca antes, los cristianos necesitamos estar afianzados en la verdad. Primero, ¿quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Segundo, tu palabra es verdad, dijo el Señor. Y tercero, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que nos dé discernimiento. El poder darnos cuenta cuando estamos ante una mentira. Y escúcheme bien, usted no aprende a discernir la mentira oyendo mentiras. Usted no se familiariza con el engaño oyendo engaños. Escuchando todo disparate que digan en el internet un predicador, un profeta, un apóstol o una pastora.
Nosotros afinamos nuestros sentidos espirituales, adquirimos discernimiento conociendo la verdad que creemos, no oyendo falsos mensajes. Lo único que logra una persona con esto es confundirse. Simplemente, si usted no sabe ni lo que cree, ni está seguro de lo que cree, y usted escucha a cualquiera que salga por la televisión o por el internet o en YouTube, usted va a ser confundido. Pero es que yo estoy escuchando a un predicador de la sana doctrina. Mire, hermano, hay predicadores de la sana doctrina que enseñan cosas que nosotros no creemos. Y estos son tiempos no para actitud de merengue. Usted sabe lo que es el merengue. El merengue no tiene solidez ninguna. Simplemente cuando lo ponen en un pastel y pínchelo con un diente. Uno tiene que estar firme en lo que cree. Y la mejor manera para adquirir una solidez de piedra es saber en qué queremos. Si usted no sabe lo que cree, ni está preparado, entonces no escuche a otros, porque le van a confundir. Más bien pregúntese, ¿qué nosotros creemos sobre esto? Yo he contado otras veces que cuando estaba en el servicio militar, una de las grandes batallas que tuve fue con un joven que compartía conmigo, que era adventista. Y desde que nos conocimos, él tenía la meta de convertirme al adventismo. Y todas nuestras conversaciones siempre terminaban en el dichoso sábado. Y que si la carne de puerco, me dolía más que no comía carne de puerco que lo del sábado. Y comencé a averiguar, porque ni yo mismo sabía lo que creíamos sobre esto. ¿Y por qué nosotros no guardamos el sábado? Y ahí comencé a prepararme acerca de lo que creíamos. No escuché a este muchacho porque simplemente me citaba la Biblia. Dije, deja ver primero lo que yo creo, o la iglesia, lo que creemos, la iglesia bautista, a ver si me convence más que lo que me está diciendo este muchacho. Gracias a Dios pude prepararme sobre esto y enfrentarlo al punto que le dije un día, mira, no pierdas más tu tiempo. No pierdas más tu tiempo. Tú quieres hablarle de Cristo, háblale de Cristo a tantas jóvenes que hay aquí. Conmigo vas a perder todo tu tiempo. Bueno, y al final él desistió, ¿no? Pero ese es el gran problema. Estos son tiempos de engaño. Y el gran problema que tenemos a veces en nuestras iglesias es muchas personas que no saben. Miren, voy a hablar un tema directo. El tema de las profecías. Esto es una iglesia bautista. No todas las iglesias bautistas creen lo mismo que yo enseño sobre profecía, pero aquí el pastor que ustedes tienen es premilenarista, dispensacionalista, creemos en un arrebatamiento, 7 años de tribulación, y eso es lo que estoy enseñando y seguiré enseñando. Si usted se da cuenta de que lo que yo estoy enseñando no le convence, bueno, busque otra iglesia donde haya otro pastor que enseñe otra cosa. Pero si antes se tomó el trabajo de investigar si realmente lo que yo enseño es lo que enseña la Biblia sobre el tema de la profecía. Porque hoy como nunca antes se requiere una definición clara. Yo no voy a decir que otros no sean cristianos, pero por algo estoy aquí y enseño esto. Y como eso podríamos pensar en muchas otras más doctrinas, pero estoy hablando de esto porque este es un tema hoy muy candente, sobre todo por la actitud que mucha gente tiene específicamente contra Israel, y todo esto tiene implicaciones proféticas y tiene connotaciones bíblicas que nosotros creemos. Y la realidad es que el Señor nos advirtió que se levantarían. La culminación de este engaño
tomará la forma de un falso maestro que se revelará durante la época de la tribulación. La Biblia habla de un falso profeta. La Biblia habla del anticristo, un líder político que va a engañar a muchos. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, si alguien puede leerlo. Ahora, hermano, como mismo sabemos esto, y hay muchos pasajes que advierten sobre esto, también sabemos que los escogidos no podrán ser engañados. La Biblia dice en Juan capítulo 10, verso del 3 al 5, dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Pero no es una cosa mecánica. Sí, sabemos que cuando uno ha nacido de nuevo, como dice uno de estos pasajes que estamos meditando, va a perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin será salvo. No por perseverar, sino porque la perseverancia es una evidencia de que la fe que habita en ese corazón es una fe auténtica. Y como auténtica va a perseverar. Pero hay un factor que incluye la obediencia o la voluntad humana. Y es ese, la obediencia. Dice aquí el pasaje que tenemos ante nuestros ojos. Dice el verso 3 que estaban leyendo. Dice, a este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas y las ovejas les siguen. Porque conocen su voz. Conocen su voz. Bueno, aquí hay un niño que Milady cuida. Esto mira la ilustración. A veces viene los domingos. Y ellos siempre me cuentan que cuando lo traen y él me oye hablar, él enseguida, es un bebé, enseguida empieza a mirar buscando a ver dónde está el abuelo postizo. O sea, se familiarizó con mi voz. Nosotros necesitamos conocer primero la voz del pastor y familiarizarnos con ella. Por eso cuando usted escucha una voz extraña, sabe que no es la voz del pastor. Pero fíjense, conocen su voz. La responsabilidad de nosotros no es oír la voz del diablo. Es familiarizarnos con la voz del pastor. Con la voz de Jesús. No hay manera en que una persona nacida de nuevo, familiarizada con la voz del pastor, sea engañada. Sea engañada. Yo no creo que un cristiano deba aislarse del mundo. Y es que esté mal que usted oiga a otro predicador, pero hermano, esté consciente de que hay falsas enseñanzas. Y si usted no tiene un sistema de filtro fuerte, usted va a ser confundido. He conocido por años en el ministerio creyentes que se tragan todo. Todo. Para ellos todo el mundo es hermano y hermana. Y para ellos todo aquel que cite un verso de la Biblia le está diciendo la verdad. Pero cuando usted les pregunta a ellos, ¿y tú qué crees sobre esto? ¿Qué creemos nosotros sobre esto?
No lo saben. No lo saben. Y enfatizo esto porque el Señor advirtió. Hay que conocer la voz del pastor. Y no es que usted se va a poner a orar para que el Señor se le aparezca en un cuarto y se pase toda la noche hablándole. Señor, ven y cántame canciones para dormir. No. Abra la Biblia. Y no cuando venga el domingo. O cuando, si es que la abre, porque algunos ni abren la Biblia. ¿Cómo usted puede ir a la guerra sin el arma, no? O cómo puede ir a la escuela sin los libros. Cuando usted esté solo, necesita leer la Biblia. Estudiarla. Estudiar la Biblia. Saber lo que enseña. Y entonces no serás engañado. La tercera característica que advierte de los tiempos del fin es la devastación del mundo. Verso 7 y verso 8, si alguien puede leerlo. Hermanos, podemos negar la realidad de que esto es hoy una verdad total. Al seguir expresando los dolores de parto que precederán su regreso, Jesús describió la devastación global que vendrá como resultado de los conflictos humanos y de los desastres naturales, guerras y rumores de guerras. Mike, revisa el audio porque está haciendo ruido, perdonen. Eso es guerras y rumores de guerra entre naciones y reinos. Esto ha sido una realidad en toda generación, incluso la actual, más que nunca. Bueno, hoy estamos presenciando la realidad de conflictos que todavía pueden escalar en conflictos mayores. Yo pienso que en cualquier momento nos podríamos encontrar en una tercera guerra mundial. La realidad es que en lugar de resolverse los problemas entre las naciones, cada día se complican más. Porque los seres humanos no pueden por sus propios medios resolver los conflictos. ¿Ha visto usted una organización más incapaz que la llamada Organización de Naciones Unidas? Donde el presidente de las Naciones Unidas es un sujeto desagradable que lo que hace es simplemente amparar el terrorismo. Hace poco salió haciendo declaraciones de que lo que jamás había hecho tenía un origen. Es que a nadie le importa el origen. A nadie le importa el origen. Jamás es un grupo terrorista que atacó a una nación y mató civiles. Y si nosotros como naciones amparamos eso, mañana lo van a hacer con nosotros. Pero al que han elegido para esto, eso es lo que es la Organización de Naciones Unidas. Es incapaz de resolver los problemas. Y el Señor lo dijo, no se van a acabar las guerras. No, porque en el corazón del hombre está el pecado. Él dice, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Todavía hay más. Él explicó, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Todo esto está señalando a una batalla final que ocurrirá, y es la conocida batalla del Armagedón. Se llama así, esta palabra para muchos les es familiar por la secta de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que viene el Armagedón. Se llama batalla de Armagedón porque se llevará a cabo principalmente en gran parte de la planicie de Meguido,
a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Esta batalla está descrita en Apocalipsis 16 y en Apocalipsis 19. ¿Cómo va a terminar esto? Esto va a terminar con el Señor triunfando sobre sus enemigos. Si alguien puede leer allí Apocalipsis 19, 17 al 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermano, esto va a ocurrir al final de la tribulación, va a ser el fin del anticristo. Como acabamos de leer, él será lanzado al lago de fuego. Se dice que será una batalla, pero esto en realidad es una figura para que nosotros podamos entender. Es imposible que los hombres puedan luchar con Dios. En cuanto Jesús haga su entrada en este mundo, en la segunda fase de su segunda venida, lo que se llama la manifestación gloriosa, el Señor acabará con todos sus enemigos. Va a ser una carnicería, porque es imposible para los hombres, sin importar el armamento que tengan, ni los misiles, ni dirigidos, ni teledirigidos, nada de eso podrá con Dios. Y así terminará esa guerra. Luego el Señor establecerá su reino de 1000 años en esta tierra. Por primera vez habrá un reinado de verdadera paz. Mientras tanto, los conflictos irán aumentando. No nos vamos a quedar cada día, nos quedaremos cada día más asombrados al ver que las cosas se van enredando y enredando, pero sí irán ocurriendo. Pero preste atención, porque siempre la gente dice, esto siempre ha pasado, ¿verdad? Siempre ha pasado. Pero la cuestión es, y es ahí la señal, la intensidad con que esté ocurriendo. Además de las guerras, dice que habrá terremotos en diferentes lugares. En el pasaje paralelo, Lucas narra que estos sismos serán grandes terremotos. Lucas 21:11. Volvemos. Sí. Además de los terremotos, además de las guerras, dice Lucas también, Marcos aquí, y habrá hambres y alboroto. Hermano, mire la historia. Los que tienen más años acá, viviendo, por ejemplo, en este país, podrían recordar cuánto les costaba, no sé, una libra de pan, llenar un tanque de gasolina. Hoy se le llama esto inflación y los precios se disparan. Por cierto, que se disparan, pero no bajan. Sobre todo de los alimentos. Y todavía nosotros estamos en el mejor país para vivir, porque gracias a Dios que vivimos aquí, no pasamos hambre.
Pero hay personas en otros lugares que sí están pasando gran hambre y necesidad. Esto no se va a acabar. Y si el Señor no viene de manera inmediata, el Estados Unidos que usted conoce, en unas décadas no será el mismo. Habrá hambres y además dice que habrá alborotos. ¿Qué ustedes entienden por alborotos? Todo lo que provoque un alboroto, ¿verdad? Desde protestas que se desenfrenan, se descontrolan. La gente cada vez se hace más violenta. No solamente protestan, sino que agreden y atacan a otros. Con esta situación que se está produciendo con Israel y esta guerra, es increíble lo que está sucediendo en muchos lugares. Están atacando a judíos. Y en Argentina estaba mirando que están marcando los lugares donde viven judíos con una estrella negra. Algo al estilo de los fascistas. Y cómo las personas hoy en día se lanzan a protestar. A veces hay tantos jóvenes con el cerebro vacío, de verdad, que usted los ve en estas protestas que no saben nada de lo que realmente está ocurriendo. Y supuestamente ellos quieren defender los derechos de los palestinos, pero lo que se están escondiendo detrás de eso para respaldar el terrorismo. El terrorismo, están apoyando toda esa barbarie, alborotos. Hace unos años, no mucho, ustedes recuerdan lo que sucedió aquí en los Estados Unidos creo que fue cuando el COVID, y las protestas que se desbocaron. Durante la tribulación, el hambre contribuirá a miles de millones de muertes cuando la cuarta parte de la población del mundo perezca. Esa profecía está en Apocalipsis 6, 5 y 6. Fíjense, el mundo sufre hambre hoy. Ya cuando ocurre el arrebatamiento, en los 7 años de tribulación, el hambre será aún mayor. El famoso líder mundial que aparecerá, llamado el anticristo, no va a poder resolver los problemas del hambre del mundo. Los desastres naturales que son parte del juicio de Dios durante este tiempo, incluso el envenenamiento de 1/3 de los suministros de agua, Apocalipsis 8:11. Sin embargo, aquí el Señor advierte que todo esto, terremotos, guerras, hambres, que van prefigurando los desastres de la tribulación final, son principios de dolores. La metáfora es dolores de parto, una referencia a las contracciones experimentadas por una mujer al dar a luz. La empleaban a menudo escritores judíos de la antigüedad para referirse al tiempo final. Irán en aumento. Así que todavía no hemos visto lo peor. Y en cuarto lugar, otra de las señales que encontramos es la angustia de la persecución. Marcos 13, del 9 al 12, si alguien puede leerlo. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores, de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os puede dar en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros lo que habléis, sino el Espíritu Santo. Bueno, hermano, todo este pasaje está anunciando la persecución que muy pronto ellos comenzarían a experimentar como los primeros embajadores de Cristo, y luego todos los cristianos a lo largo de la historia en muchos lugares experimentaron persecución. No vaya a creer que lo que usted pueda vivir en Estados Unidos es lo normal, no, es lo normal, porque la mayoría de los creyentes en la mayor parte del mundo son perseguidos, y esta persecución
va a ir en aumento, porque quien está detrás de todo esto es el diablo, que odia a Dios y todo lo que él representa. Los cristianos seremos perseguidos, él lo dijo, porque el mundo me aborreció a mí, también a ustedes aborrecerán. Y esto tomará hasta la forma de la persecución en la misma familia, y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto tendrá dimensiones muy especiales durante los 7 años de tribulación, cuando el anticristo persiga al pueblo de Dios. Decirle a la gente que venir a los pies de Cristo es una garantía de que todo te va a ir bien, es falso, es falso. Así que no nos engañemos, hermanos. Vivir la fe y vivir la fe auténtica va a implicar persecución. El verdadero evangelio traerá persecución. Que la gente crea en el Dios que quiera creer, eso no va a ser un problema, pero cuando usted empiece a creer o a proclamar la exclusividad de Cristo, y cuando hablamos de la exclusividad es que es el único Salvador y que no hay muchos dioses, sino solo un solo Dios verdadero, eso va a implicar un costo. Él dijo: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y la última característica es la liberación de los creyentes. Verso 13: y seréis aborrecidos, vuelve otra vez, de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor fue claro. Él lo enseñó en otros pasajes. Él dijo que por ser sus seguidores seremos perseguidos. La razón es Cristo. La mentira odia la verdad. El único medio en el que la gente puede conocer al Dios verdadero y ser salvo, Él lo tratará de impedir. Pero Él dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús estaba reiterando el hecho de que aquel que soporta el sufrimiento por su causa demuestra por esa misma resistencia que es un verdadero creyente y que como tal será salvo. Por el contrario, aquel que deserta cuando la persecución aparece o cuando las cosas se complican, está demostrando que su fe nunca fue verdadera. Solamente aquel que posee la fe salvadora es el que va a soportar hasta el fin. Dice: será salvo para disfrutar las glorias eternas del cielo. Incluso durante el periodo de tribulación, cuando la persecución contra los creyentes alcance su apogeo, aquellos que pertenecen de veras a Cristo van a perseverar, aunque muchos se convertirán en mártires. Debemos cada día estar más seguros de que vale la pena dar la vida por lo que creemos. No es decirlo, es creerlo. Hasta ahora no estamos en esa disyuntiva, pero si un día nos viéramos en esa situación, si un día alguien nos pusiera un arma en la cabeza y nos preguntara: ¿todavía sigues creyendo en Dios? ¿Todavía sigues diciendo que tu Dios es el verdadero? ¿O ya no crees? ¿Todavía sigues creyendo que vas al cielo? Dime, para mandarte rápido para el cielo. Bueno, yo creo que una cosa muy distinta es, una cosa es hablarlo aquí y otra es vernos, porque hay un instinto de preservación con el que Dios nos creó. Pero aquel que conoce a Cristo sabe que en su vida habita una razón, y es la persona de Jesús, mucho más poderosa que cualquier instinto de conservación, y sobre todo sabiendo a dónde vamos.
¿verdad? ¿Y con quién vamos? Y sabiendo que vale la pena morir por Cristo. Morir por Cristo. Yo creo que el momento para eso no es cuando llegue. El momento para prepararse para eso es ahora. Revisando nuestros valores, nuestras creencias. Ver si es algo que tenemos aquí o está aquí. Si de verdad lo creemos de todo corazón. Dios permita que sí. Porque los tiempos son difíciles. Pero dice la palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca. Que el Señor nos ayude a estar seguros de que Él es nuestro Señor. Que Él nos bendiga.